Bienvenidos seamos a la casa del Señor. Les invito, queridos hermanos, que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 7. Éxodo capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que sea por medio de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude a descubrir cuál es la palabra que tú tienes preparada para nuestras vidas, para nuestros corazones, Padre. Necesitamos en este tiempo una palabra que venga de ti, Padre, que realmente haga eco, que realmente nos dé la fortaleza, Señor, de nuestra alma, que nos guíe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy quería compartirle un tema que lo he titulado Caminando hacia el encuentro con mi Padre. No hay nada mejor que para un hijo que estar en la presencia del Padre. No hay nada mejor que el hijo que disfrutar de la presencia del Padre. Pero hay veces que como hijos no entendemos este concepto, o más bien, al entenderlo, no le hacemos caso. Vemos en el caso del hijo pródigo, que él, disfrutando de la presencia de su padre, él decidió salir de ese lugar y se fue. Pero llegó un momento difícil que volvió hacia la misma presencia del Padre. Y hoy quiero que vayamos desarrollando este tema en base a qué es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y menciona Génesis que cuando, en la última parte de Génesis, menciona que Dios levanta a José en medio de Egipto, Dios multiplica al pueblo, lo fortalece. Y aquí vemos que dentro de Egipto el pueblo de Israel se multiplicaba y se fructificaba. Eran prósperos. Cuando todas las cosas andan bien, en muchas ocasiones hacen que perdamos el rumbo de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Qué ha sido de nuestra vida en el año 2019? Cuando teníamos trabajo, cuando no estábamos en un aislamiento social, teníamos reuniones con amigos con frecuencia, familiares, cumpleaños, aquí en León, que es la feria de León. ¿Qué era de nuestra vida cuando nuestros ingresos habían sido suficientes? Cuando no veíamos la disminución en nuestros ingresos. ¿Qué ha sido de nuestra vida cuando no teníamos la amenaza de una pandemia? ¿Cómo había sido nuestra vida? Pero sobre todo, ¿cómo había sido nuestra relación con nuestro Padre Celestial? Fíjate que en el libro de Amós, Dios exhorta al pueblo de Israel en el capítulo 6, versículo 1, y dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a las cuales acude la casa de Israel. Amós capítulo 6, versículo 1. Y es el profeta Amós, dice: ay de lo reposado en Sión. Reposado significa que está quieto, tranquilo. Y déjame decirte que Sión ese monte de Sión estaba muy cerca de Jerusalén.
Y en Jerusalén estaba la casa del Señor, el templo que habían establecido, creado. Pero en aquel momento había gente que estaba tranquila. Y eso pasó en nuestra vida. Eso también pasó también en el pueblo de Israel. Durante el tiempo en que José estaba como líder y en Egipto se lo reconocía a José el liderazgo de José. Estaban tranquilos sin ninguna aflicción. Egipto implica hoy en día el sistema de muchos del sistema del mundo en que vivimos. Nos brinda principios hoy en día, el Egipto que hoy vivimos. Ellos dicen que son principios morales, pero nosotros tenemos la convicción que no tienen nada de moralidad y son principios amorales. Vemos que la famosa tendencia de los matrimonios unitarios, igualitarios, vemos hoy en día esta tendencia del aborto que está tomando control en todo el mundo. Déjame decirte que el año pasado hubo más de 70 millones de abortos en el mundo. Mayor que la pandemia. Y no estamos haciendo absolutamente nada. Vemos también cómo este sistema en que vivimos, en este mundo, la economía, nos ha llevado a que busquemos lo nuestro primeramente. Que luchemos y comencemos a trabajar en lo nuestro, en nuestros sueños. Te hablan de que tú puedes, que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú puedes hacerlo en tus fuerzas. Pero no nos hace depender de Dios. Nos ponen distracciones como Televisa, TV Azteca y los demás canales, que en vez de ponernos a buscar a Dios, es todo lo contrario, nos lleva a la perdición. Ninguno de los factores que en ese tiempo el mundo está ofreciendo nos invita a que nos acerquemos a Dios. Por eso nos hemos permitido no hacer ciertas cosas pensando que todo está bien. En el año 2019, te estoy hablando antes de la pandemia, cuando todas las iglesias estaban abiertas, muchas de las iglesias de Cristo han estado casi vacías en los servicios dominicales. Aquí mismo, en Aliento de Vida, hubo servicios dominicales con la mitad de la asistencia. Yo cuando comencé a congregarme en esta iglesia, ya llevando ya 10 años, ya casi para los 11 años, yo recuerdo que había momentos de realmente de mucha bendición y toda la iglesia estaba llena, pero había momentos que estaba vacía y yo no entendía el porqué. Yo no visualizaba el porqué y cuando preguntaba, no, es que hermano, es la feria de León. Muchos están disfrutando de la feria. Algunos en otras ocasiones me decían, es que el Día del Padre. Y los hermanos están haciendo su asadito allá afuera. Hermano, es el Día de la Madre y se paraliza el país. Pero como hijo de Dios, sin importar, no tuvimos en cuenta que los servicios dominicales era el día del Señor.
Era el día del Señor y para el Señor. No había aislamiento social en el 2019, pero sí había un aislamiento espiritual. En los cultos de oración no hemos tenido la asistencia ni del 10% de la congregación. No había una crisis sanitaria en el 2019, pero sí había una pandemia espiritual que estaba matando a los hermanos. Por eso, dice ahí, de los reposados en Sión. Es por eso que Dios permitió que el pueblo de Israel comenzara a vivir un tiempo de esclavitud dentro de Egipto. Surge un nuevo faraón. Este faraón desconocía de la obra de José. Y ese faraón comienza a presionar, a oprimir al pueblo de Israel. Y lo comienza a poner en esclavitud. Pero Dios comienza a trabajar de esa manera. Es por eso que dice que Dios permitió que el pueblo de Israel comenzara a vivir un tiempo de esclavitud en Egipto, porque estaba alejado de él, y lo llevó al desierto para iniciar el camino hacia el encuentro con el Padre Celestial. Cada vez que Moisés, Dios levanta, dice en Éxodo 3 que Dios levanta a un hombre, a un líder como Moisés. Y cada vez que Moisés iba al faraón, les decía que ¿cuál es el objetivo de su salida? Ir a adorar a Dios. Danos la oportunidad, vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Se estaban dando cuenta que en pleno Egipto ellos no estaban adorando. En esa comodidad que estaban viviendo, ellos habían perdido la adoración para con el Padre Celestial. Y Dios se comienza a manifestar de diferente manera en el camino del desierto. Se comienza a manifestar de diferente manera para el pueblo de Israel, para con sus hijos, para que de esta manera el Hijo comenzara a conocer el corazón del Padre. Y vemos cómo sucede. Dice que cuando comenzó salieron después de las plagas, salieron de Egipto, el faraón se había dado cuenta que le había regado. Y pues ya el pueblo de Israel ya le llevaba una gran ventaja. Y de repente, pues el faraón dice, ¿sabes qué? Vamos por ellos, o lo traemos o lo matamos. Y salió con todo el ejército. Y llega un momento en que el pueblo de Israel estaba en el mar. Al frente tenía el mar, atrás tenía al faraón. No había escapatoria. Pero ¿cómo se manifiesta Dios en ese momento? Y eso dice en Éxodo 14, 13 y 14, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios se manifiesta como el protector. Antes, el pueblo de Israel
tenía su protección, o ellos consideraban que al vivir en Egipto ellos sentían la protección de ese imperio en aquel entonces. Que nada la podía hacer porque estaban ahí en el territorio del faraón. Dice, pero en pleno desierto quiere comenzar a trabajar con sus propios corazones y hacer que su pueblo comenzara a depender absolutamente de él. No me conociste antes. Esta generación que salía de Egipto no lo conocía a Dios. Y Dios le estaba diciendo, yo soy quien te voy a proteger. Queridos hermanos, ¿por qué habremos entrado en el año 2020 y en lo que estamos en tiempo de una pandemia? Quizás no habíamos perdido la relación con Dios. Habíamos perdido la brújula espiritual. Pero por medio de la pandemia, Dios está manifestando a cada uno de nosotros. Como dice en el libro de Hebreos, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y Dios está manifestando hoy en día en tu vida. Y una de las cosas por el cual Dios quiere que tú sepas es que el Dios es tu protector. Dios va a pelear por ti. ¿Vos pensabas que estabas solo en medio de esta lucha? En medio de estas situaciones estabas solo. Déjame decirte, conforme a la palabra del Señor, que no estás solo. Dios va a pelear por ti. Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Jehová peleará por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos hoy en día han perdido esa tranquilidad? Porque aún no hemos encontrado a Dios como nuestro protector. Cuando entendemos quién es nuestro protector, hay paz en nuestros corazones. ¿Qué pasó? Eso nos muestra, esto nos da pie, que Dios es un Dios de los imposibles, que para Dios no hay limitación, no hay obstáculo, que su poder no se ha agotado ni tampoco se ha caducado. No está limitado a una crisis social, no está limitado a una crisis sanitaria, ni tampoco está limitado a una crisis económica o política o institucional. Sigue diciendo en el versículo, sobre el capítulo 14, versículo 21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. ¡Qué bendición! No había salida de ese lugar. Ellos estaban condenados a la muerte, humanamente. Pero para Dios no es imposible. Dios se mostró como su protector. Él le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo el control de tus situaciones. Y ellos, cuando comenzaron a entender ese concepto, Dios comenzó a obrar y dividió el mar. Vamos, no hay lógica humana para poder entender cómo separaron esas aguas. Hoy la ciencia quiere dar una explicación, pero considero que no hay un razonamiento humano, solamente es el poder divino y la fe.
si en este momento te encuentras entre la espada y la pared, debes de entender que Dios es tu protector. Pon tu vida pon tu vida en la mano del Señor y Dios te va a dar la salida. Dice ahí que el pueblo de Israel pasó en seco y se formaron muros. Muros de agua a la derecha, muros de agua a la izquierda. Déjame decirte que si estamos en este tiempo, no importa el muro sanitario, el muro de pandemias que tengamos a la derecha, el muro de crisis que tengamos financieras al lado izquierdo, pero ciertamente el pueblo de Israel, si ponemos nuestra vida en la mano del Señor, Dios va a hacer las cosas imposibles, lo va a transformar en posible. Dios comenzó a tratar con el pueblo de una manera especial. Dios comenzó a manifestarse de una manera especial. Dios también se manifiesta como el proveedor. Déjame decirte que el caminar en el desierto no es que vas encontrando arbustos o hierbas, es desierto, no hay nada. Y se calcula que habrá habido más de 1.000.000 de personas caminando en el desierto. ¿Alimentación para cuánta? No había alimentación. Pero dice Éxodo 16, 12 al 15, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Hábleles diciendo, al caer la tarde comerán carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en el alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Hay una cosa primeramente. Estando en el desierto, ellos tenían la libertad. Ellos no entendían que el vivir en el desierto en este momento implicaba su libertad. ¿Por qué? Porque Egipto, donde ellos vivían, donde ellos añoraban, estaban siendo esclavizados por el sistema. Hoy déjame decirte que quizás estás pasando por momentos difíciles, pero ciertamente en los momentos difíciles te estás acercando más a Dios. Dios te está llevando a que te acerques más a Él. Y muchas veces estamos nosotros añorando. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no comenzamos a vivir en el 2019? Pero recordemos que en el 2019 muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios. Pero hoy, en pleno desierto, en plena crisis, en plena necesidad, Dios se estaba manifestando como el proveedor. Fíjate el menú. Estaban en el desierto y tenían carne. Y tenían pan. Queridos hermanos, debemos de entender que en medio de esta crisis, Dios sigue siendo nuestro proveedor. Dios sigue siendo tu proveedor. Él va a proveer a tus mesas. Solamente comencemos a depender de Él. ¿Qué sucede en el desierto? ¿Cómo más se manifiesta Dios en medio del desierto?
Y vemos en Números 21:8. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Dios, el pueblo de Israel estaba rebelde, así que permitió también que se levantaran serpientes, y al momento que las serpientes mordían a la gente, las personas morían. Y había muchas personas que se morían en el campamento. Y Dios en este momento se está manifestando como nuestro sanador. Jehová Rafa, Jehová es tu sanador. No importa si te mordió la serpiente, solamente mira. Pon tu mirada en alto, pon tu mirada en Jesucristo y Dios va a hacer tu obra. Su obra poderosa va a ser en tu vida. Déjame decirte que mi mamá falleció el año pasado. No fue por cuestión de COVID, fue por una cuestión, por la voluntad del Señor. Pero a ella le habían detectado cáncer, y me acuerdo que hace 7 años, 8 años. Y en aquel momento le dieron solamente 3 meses de vida. Y hablaba con mamá, después que Dios me fortaleció, después de la noticia. Yo hablaba y decía, mamá, hay que poner nuestros ojos en Jesús. Y yo le decía, mamá, tú me enseñaste a poner los ojos en Jesús. Ahora, más allá de las circunstancias, más allá de un diagnóstico médico, más allá de los resultados clínicos que nos podamos tener, es tiempo de poner nuestra confianza en Jesús y Dios va a determinar qué va a ser de tu vida. Y recuerdo que comenzamos a orar, estuvimos cantando himnos en aquella noche que hablaba con ella. Y Dios le permitió vivir 8 años más. Dios me la regaló 8 años más. Por eso te digo, Dios es nuestro sanador. Estamos esperando la vacuna de AstraZeneca, estamos esperando las vacunas rusas y cualquier otra vacuna. Y estamos poniendo nuestra esperanza en las vacunas. Pero debemos de entender que en medio de esta crisis Dios sigue siendo nuestro sanador. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Y Dios va a comenzar a hacer la obra bendita en nuestras vidas. Querido amigo, querido hermano, si en este momento estás pasando por un momento difícil de tu salud, no importa si te detectaron COVID, no importa si detectaron cáncer o cualquier otra enfermedad, déjame decirte que pon tus ojos en Jesús y Dios va a hacer la obra bendita en tu vida. Porque el poder de Jesús no se ha agotado ni se ha cansado. El poder de Jesús sigue vigente y sigue activo hoy en día. Muchas veces pensamos que cuando estamos en medio de la crisis, en medio de la oscuridad, pensamos que Dios no está con nosotros. Y fíjate qué pasó. En Éxodo 20, capítulo 21, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿A dónde se acercó? A la oscuridad. Oh, qué bendición. Qué bendición.
Estaban viviendo un tiempo de oscuridad, pero Dios estaba también con ellos en ese lugar. Podemos estar viviendo tiempos difíciles tú y yo, pero nunca nos olvidemos que Jehová está con nosotros. En muchas ocasiones, cuando estamos pasando en la oscuridad de nuestra vida, Satanás nos hace creer que estamos solos y que no hay nadie quien nos guíe para sacarnos de esa aflicción. Pero es todo lo contrario, Dios está con nosotros, Él está contigo. Pero no se queda estático, sino más bien, Él comienza a obrar, así como lo hizo con el pueblo de Dios. Déjame explicarte el contexto de esto. En medio de la oscuridad, estamos en el Éxodo 20, 21. En medio de ese lugar, Dios comienza a hablar a su pueblo y establecer los estatutos divinos. El pastor daba una buena homilía el domingo pasado, sobre todo Éxodo 20. ¿Y cuáles eran los principios que Dios establecía para la iglesia, para el cristiano? Déjame decirte que en medio de la oscuridad Dios quiere guiarte en tu vida. Y marcarte qué estatuto tú debes de seguir, qué estatuto debemos de seguir. También estableció, porque se dictaron otras normas, también estableció el sacerdocio. Oh, qué bendición, hermano. Antes, en Egipto, déjame decirte que en Egipto, muchos de ellos eran comerciantes, muchos de ellos eran empresarios, muchos de ellos eran obreros. Pero ninguno de ellos eran sacerdotes. En el desierto comienza a establecer el sacerdocio. El sacerdote era aquella persona quien tenía como objetivo principal la intermediación de la comunión con Dios para con el pueblo. El sacerdote era el que guiaba al pueblo espiritualmente. El sacerdote era el que te comenzaba a tener una comunión específicamente con Dios. Pero esto no se dio en el Egipto, esto se dio en el desierto. En medio de las pruebas, quizás en el año 2019, queridos hermanos, has estado como empresario, has estado como profesionista, has estado como trabajador y todas las cosas te iban bien, pero una cosa has descuidado y has descuidado tu función sacerdotal ante el Señor. Como te mencionaba, caminando hacia el encuentro con el Padre. Dios le estaba enseñando el camino para que el pueblo de Israel, para que su pueblo pudiera volver a tener un encuentro personal con Él. ¿En dónde lo estaba haciendo? No lo hizo en Egipto, lo estaba haciendo en medio del desierto, en medio de la crisis. Hoy, déjame decirte que tenemos más asistencia virtual, más de 32, 34 en las reuniones de oración que la asistencia que teníamos en el 2019 acá. Algo Dios está haciendo en medio de la crisis. Algo Dios está haciendo en nuestra vida en medio de la crisis y nos está llevando a que podamos tener un encuentro personal con Él. Y que nos entreguemos y que tengamos nuevamente una comunión, restaurando la comunión con Él. Y déjame decirte que también en el desierto,
Dios le enseña a adorar al pueblo. El pueblo no había adorado en Egipto. En el desierto Dios comienza a enseñarle a adorar al pueblo. Yo creo que la adoración genuina es cuando sale desde tu corazón hacia adentro. De adentro hacia afuera para con Dios. Y yo creo que cuando estamos en medio de la crisis y comenzamos a adorar, no hay adoración tan bella que esa. Porque estamos gimiendo desde nuestros corazones para con Dios. Cantamos el himno. ¿Cuál fue el último que cantamos? Tu fidelidad. Fíjate, este himno, el himno 170, me dice mi hermano. 230, perdón. Dice, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Yo creo que este himno, años anteriores, cuando nuestras cuentas bancarias estaban mucho mejor, cuando teníamos una estabilidad en nuestro trabajo, cuando no teníamos riesgo en nuestra salud, sí lo cantamos, pero quizás no con la convicción que la cantamos hoy en día. Y dice el coro, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. ¿Dónde nos enseña a adorar? En el desierto, en la crisis, en los momentos adversos, donde sale una adoración genuina de corazón a corazón. Y por último, también una de las cosas que establece en el desierto es el tabernáculo. El tabernáculo Dios instituyó como un lugar para que el pueblo se acercara a la adoración, invitándole a que pudieran adorarlo. Era el padre que decía al hijo, ¿sabes qué? Vente. Quiero que disfrutemos juntos en mi presencia. Cuando el pueblo de Israel, Dios le da a Moisés los dictámenes, cómo debían de ser el tabernáculo, las medidas específicas, el tamaño, el material, y comenzaron a juntar recursos. Dice que Moisés tuvo que decirle al pueblo, ya no traigan más, porque ya es suficiente. En el desierto ellos estaban dispuestos a entregarlo todo por el Señor. Yo creo que este es el tiempo en que podamos tener un encuentro personal y poder consagrarnos para el Señor. Más allá de empresario, más allá de comerciante, más allá de un buen trabajador, primeramente eres sacerdote del Señor.
¿Y qué pasó cuando eligieron el tabernáculo? Cuando hicieron el tabernáculo. Dice Éxodo 40, versículo 34. Entonces una nube subió, cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hasta en aquel momento, la gloria del Señor no había llenado absolutamente nada, ningún lugar. En Egipto no lo había hecho. Dios estaba manifestando con la plenitud de su gloria en pleno desierto. Y de esa manera ellos podían tener un encuentro con su Padre Celestial nuevamente. Por eso te mencionaba, caminando hacia el encuentro con mi Padre. Yo creo que en este tiempo que estamos, si bien estamos teniendo un aislamiento social, no nos impide que tengamos un aislamiento espiritual, sino todo lo contrario, buscar del Señor, hacer nuestro lugar de reunión, tomar un tiempo para estar en comunión con el Señor, meditando en su palabra, meditando en su presencia, alabando al Padre con todo nuestro corazón. ¿Y qué pasó cuando ellos comenzaron a caminar hacia el Padre? Algo pasó en su vida personal. Algo pasó también en su forma de actuar, en su forma de vivir. Ellos salieron esclavos de Egipto y en pleno desierto, en pleno tratamiento, se transformaron en guerreros. Porque esta generación, posteriormente, con el tiempo de Josué, se transforman en aquellos hombres que conquistaron la tierra prometida. No podían entrar a la tierra prometida con una mentalidad de esclavo. No podían entrar a la tierra prometida si seguían teniendo como primer lugar en su vida a mi propio yo, a lo que soy yo a nivel personal, y menospreciar la presencia de Dios. Por eso necesitaban tener un encuentro con el Padre. Así como tú y como yo, en este tiempo necesitamos tener un encuentro personal con nuestro Padre. Y que así como Dios se ha estado manifestando en todo momento, en medio de esta crisis, es solamente para llamar tu atención y para decirte, hijo mío, hija mía, yo estoy aquí, ven a mi presencia. Vamos a orar en este momento. Bendito Padre Celestial, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias porque en medio de la crisis tú nos hablas. Tú nos sostienes. Tú nos proteges. Tú nos provees.
tú nos guías. Y nos guía por la senda para que podamos acercarnos más a ti. Y abre nuestros ojos espirituales y nos haces ver los errores que hemos tenido. Años anteriores. Y quizás los que estamos cometiendo en este tiempo. Y el primer gran error en nuestras vidas es que no te hemos tenido en cuenta en nuestra vida. Tú nos hiciste un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Y hemos menospreciado el sacerdocio que tú nos diste. En vez de buscar o tener una comunión contigo, hemos buscado el placer de este mundo. En vez de entregarnos por los sueños que tú tienes, hemos estado dispuestos a esforzarnos por nuestros sueños personales. Pero en medio de la crisis tú nos hablas y tú nos guías, Padre. Y tú quieres que tengamos un encuentro personal contigo. Que volvamos a tu casa. Que volvamos, Señor, al altar de comunión. Que podamos gozar y disfrutar de lo que es tu presencia. Te pedimos perdón, Padre. Y hoy queremos reconocernos delante de ti, nuestras faltas, nuestras culpas, Padre, nuestros pecados. Que seas tú quien nos perdone y nos limpie de toda maldad. Y queremos consagrarnos para ti. Para ti y por ti. Gracias, Señor, por lo que tu obra bendita, que es fiel y verdadera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en gran manera.